Hola, ¿qué tal amigos de Puebla es Verde? Hoy nos encontramos con el periodista Óscar Gustavo Zúñiga, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por el tiempo que nos está regalando para esta pequeña entrevista. Él es un periodista que tiene pues ya más de 3 décadas de trayectoria en el periodismo nacional, pero recientemente él vivió una experiencia sumamente importante. Parece que se cumple uno de tus sueños, uno de tus anhelos. Viviste una experiencia que me gustaría que nos compartieras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, prácticamente fue una de las experiencias importantes dentro de mi vida. Sobre todo, bueno, pues una ilusión que tenía yo desde que estaba estudiando, de ser corresponsal de guerra. Pero bueno, pues prácticamente, pues los azares del destino y la suerte, pues me llevaron pues, a esto, ¿no? A ver de cerca, pues una guerra, ¿no? ¿Cómo que la suerte? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntanos. Como se dice, no hay periodista sin suerte y esta vez me pasó a mí. Entonces, pues prácticamente lo que yo iba a hacer a Medio Oriente era algo distinto, algo diferente. Fui invitado por la Embajada de Israel en México para acudir precisamente cómo se encuentra o cómo se encontraba en ese momento la situación a un año, 8 meses del conflicto en la Franja de Gaza. Eh, sí nos llevaron a la Franja de Gaza a ver cómo está la situación, inclusive hay detonaciones, hay bombas preventivas para evitar que las personas pues, de esta asociación terrorista jamás pues no pasen a territorio israelí. Eh, Fuimos a la Franja de Gaza, vimos cómo está su situación, inclusive vimos el apoyo que está dando Israel a algunos palestinos de la zona, repartiéndoles pues víveres, material para subsistencia y este tipo de cosas, que se les está dando el apoyo necesario con la supervisión de organizaciones no gubernamentales, inclusive de las Naciones Unidas, que están viendo cómo se repartía los víveres, porque muchos de ellos nos decían, es que si nosotros dejamos los víveres a la deriva o los dejamos que ellos los repartan, pues los de Hamas se apoderan de esos víveres y se los venden a ellos, a los palestinos, para que ellos se puedan financiar en la guerra contra Israel. Pero tú ibas a eso, a hacer como un recorrido, a hacer, pues, como quien dice, una especie de turismo periodístico. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede ahí? A ti, bueno, te enviaron por parte de la empresa donde tú trabajas, que es Grupo Fórmula, Radio y Telefórmula. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú estabas ya en Tel Aviv? Bueno, prácticamente fuimos directo a la Franja de Gaza, allí estuvimos un buen rato, inclusive vimos la zona del Nova, donde fue pues los asesinatos que se cometieron cuando estaba esta fiesta, eh, y bueno, pues nos dieron ahí unos recorridos, inclusive hay unos refugios que se tienen en esa zona, y ya salimos de esta zona, que inclusive ahí se está haciendo también turismo bélico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de distintas partes del mundo que están llegando a ese punto para ver qué es lo que sucedió, para ver el interés que ellos tienen de ver qué es lo que pasó en el ataque que sufrieron las personas israelíes por las fuerzas de Hamas. Bueno, pues ahora sí que ya saliendo de ese territorio, pues fuimos directamente a Tel Aviv. A Tel Aviv llegamos la tarde del viernes 12, creo que era, y prácticamente estuvimos entrando a la ciudad. Nos transportaban en una camioneta Sprinter y bueno, pues a medio camino, pues sonó una de las alarmas esa tarde, y de inmediato nos dijo el chofer que bajáramos y nos metiéramos a un edificio público, porque cada edificio público ahí en Tel Aviv tiene un lugar de refugio.
las personas que se encuentran en la calle o transitando en sus vehículos, si suenan las sirenas, tienen que bajarse de inmediato e irse a estos refugios, y los refugios pues están abiertos para las personas que puedan caber ahí. Cualquier persona puede ingresar a este tipo de refugios. ¿Cómo son estos refugios, Oscar? Los refugios en Tel Aviv prácticamente son pues cuartos de concreto reforzado, y las puertas son de acero, puertas y ventanas, para que en caso de que haya alguna explosión cerca o que caiga una bomba, bueno, pues resista un poco, y esto es lo que ha salvado muchísimas vidas de estas personas allá en Tel Aviv, sobre todo pues que cayeron muchísimas bombas ahí en la ciudad, y pues al momento de que sonaban las sirenas, pues las personas acudían a estos refugios, y gracias a ello pues es que salvaban la vida. ¿Cómo experimentas tú esta parte de tu vida periodística? ¿Cómo te sientes por haber, pues todo esto que tú viviste durante, pues prácticamente del 12 al 20 de junio que estuviste por allá? Pues es una experiencia pues importante, sobre todo dentro de la vida profesional. ¿Por qué? Porque pues prácticamente no está uno acostumbrado a ello. Suenan las sirenas y dices, ¿qué está pasando? Muchos de los israelíes pues ya saben el modus operandi, porque bueno, pues muchos de ellos han vivido pues muchas guerras, inclusive en estos momentos Israel tiene 7 frentes de guerra abiertos. Entonces pues a cada momento suenan sirenas, y bueno, pues ellos ya saben lo que hay que hacer. En cambio, uno que va pues, por primera vez, o de turista, o como periodista en esta ocasión, suenan las sirenas y dices, lo primero que quieres ver es dónde están las bombas, qué está pasando, para ir a filmar, para ir a grabar lo que está Tomar sucediendo. evidencia. Exactamente, tomar la evidencia de ese momento. Sin embargo, bueno, pues muchas de las personas nos decían, no, ¿qué estás haciendo ahí? Vente, refúgiate, no vayas para allá, o si cae una bomba no vas a salir vivo, o sea, cae la bomba y luego la onda expansiva es todavía más fuerte, porque donde llega a caer la bomba a lo mejor sí hace el daño, pero la onda expansiva abarca como 40 kilómetros, entonces en esa área pues muchos de los edificios salen dañados. Se estremecen los edificios, obviamente las ventanas, todo, y bueno, pues ustedes quieren sacar la nota, quieren pues documentar lo que se está viviendo para que, pues bueno, tal vez los mexicanos estemos enterados de qué es lo que está ocurriendo en esa zona, ¿no? Exactamente, y sobre todo lo que vimos, o lo que yo constaté, fue la funcionalidad del famoso domo de hierro. El domo de hierro pues es un sistema de defensa militar que tienen los israelíes para evitar que la mayoría de las bombas caigan en su territorio, en este caso en Tel Aviv. Prácticamente al momento de que se escuchaban las sirenas y de que empezaban los cohetes de mediano y largo alcance a atravesar los cielos de Israel, pues empezaba a funcionar el domo de hierro. El domo de hierro nos decían que está compuesto por 3 capas. Es la cúpula de hierro, luego sigue el escudo de David y la flecha 3, que son bombas ya más de largo alcance, pues ahora sí que pasan de estratosfera. A nosotros nos hablan del domo de hierro y bueno, a mí se me ocurre que pudiera ser como una especie de cúpula justamente, pero tú me explicabas previo a la entrevista que no es como tal algo que esté cubriendo, sino más bien como una estrategia de guerra, una estrategia militar que permite a través de misiles, a través de cierto armamento con el que cuenta Israel, lanzar ese tipo de contraataque, se puede decir, cuando se están recibiendo los misiles. En este caso, los que a ti te tocó vivir fueron los misiles que estaba enviando Irán, ¿no? Exactamente, y la cúpula de hierro, el domo de hierro,
es precisamente enviar estos misiles para contraatacar los que ya están pues en el aire y explotarlos prácticamente en el aire y evitar que lleguen a suelo de Tel Aviv y bueno, pues hagan el mayor daño posible. Nos decían que el domo de hierro pues tiene una efectividad del 90-95% y pues el resto pues prácticamente pues sí entran varios misiles. Justamente a eso voy. ¿Te tocó visitar en este tiempo, a partir de que se inician los ataques de Irán hacia Tel Aviv, hacia Israel? ¿Te tocó visitar zonas siniestradas, zonas en donde pues no precisamente cayeron misiles, en algunos casos sí, pero en otras zonas también donde cayeron restos de estos misiles? ¿Qué experimentaste tú ahí? Exactamente, pues precisamente por este domo de hierro que está defendiendo precisamente el suelo de Tel Aviv, al momento de interceptar los cohetes de Irán, pues se explotan en el aire, pero esos fragmentos, esos pedazos tienden a caer y bueno, pues muchos de ellos es lo que hace daño a varios edificios, pero bueno, afortunadamente ese tipo de cohetes pues ya están desactivados, ya no causa mayor daño más que el choque que pueda tener con algún edificio. Sin embargo, aquellos que sí llegan a entrar de manera directa, pues sí es un desastre mayor porque pues hay una pues total devastación en algunas de las viviendas, sobre todo en zonas residenciales, que es donde caían este tipo de cohetes de mediano alcance. Y bueno, pues la onda expansiva es lo que perjudicaba el resto de los inmuebles. ¿Te tocó saber sobre personas que habían perdido la vida, personas obviamente con crisis nerviosa, pues gente que, pues si bien están acostumbrados a este tipo de dinámica, pero que al final de cuentas, pues es algo que lastima, ¿no? Que duele a lo mejor desde los sentimientos, pues al saber que hay personas que lo pierden todo, que hay personas que pierden la vida y ¿qué experimentaste tú en ese sentido? Pues prácticamente las personas que perdieron la vida, bueno, pues ahora sí que fue por que cayó el misil de manera directa. Sin embargo, los refugios cumplieron su función porque salvaron muchísimas vidas, al igual que el domo de hierro, salvaron muchísimas vidas, porque no estaría hablando de una devastación total ahí en Tel Aviv, en Israel. Pues prácticamente podemos decir que son 250 los fallecidos en estos ataques de Israel a Irán y de Irán a Israel. Pues son menos de lo que en México se está viviendo. En México hay más de 2,000 personas muertas solo en el mes de junio. Claro, siempre es complicado el tema de la seguridad en nuestro país. ¿Qué sentías tú al estar cubriendo pues este evento, esta situación bélica en Medio Oriente y pensar en que tú tienes una vida en México, tú tienes una familia, tienes pues una esposa, hijas, eh, mamá, hermanas, hermanos, pues tienes una vida, ¿no? En este país. Exactamente, bueno, pues prácticamente cuando yo estaba viendo cómo estallaban los cohetes en el cielo, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Si una de estas cosas llega a caer aquí, pues prácticamente desaparecemos. Y pues, ¿qué voy a hacer? Ahora sí que, ¿qué va a pasar con mi familia? O sea, se piensa en la familia, desde luego. Mi esposa, mis hijas, ¿qué van a pasar? ¿Qué van a hacer? Pues no sé, muchas cosas. Y en este caso también, pues, mi familia, madre, que iba a pensar, o sea, que iba a sufrir más, de más, ¿no? Pero pues en ese momento la adrenalina te dice, no, tengo que salir al menos a registrar esto. Si pensaste en tu entorno, en tu empresa, ¿qué te decían en Grupo Fórmula? ¿Cuál fue
¿Qué fue lo que te expresaron prácticamente pues tus jefes, los conductores de todos los noticiarios? ¿Qué te decían? No, pues prácticamente lo que nos decían es, ok, registren lo que debe de ser, pero sin exponerse de más. No vale la pena exponerse de más para dar una noticia. Ustedes registren lo que prácticamente estén viendo en ese momento. Si se van a meter a algún refugio, registren lo que hay en el refugio. Vean cuántas personas son los que ingresan al refugio, qué hay ahí en el refugio. Y prácticamente en un refugio, pues como te decía, son puertas de acero que se cierran prácticamente herméticamente. Eh, pues entran las personas que quieran refugiarse. En un refugio hay pues lo necesario, agua, pues hay café, en fin, para estar ahí un tiempo necesario en caso de una mayor destrucción. Y también hay una pantalla de televisión para poder ver qué es lo que está pasando, ver las noticias, dónde están los ataques, dónde están cayendo los misiles, inclusive para que te digan también que ya es momento de salir, porque están en un refugio por un espacio de entre 15 y 20 minutos en lo que pasa todo el pueblo. Las guerras de ahora ya no son lo mismo que las de antes, cuando pues prácticamente era pues la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Entre el ejército de un país y el ejército del otro, pues eran ir con las metralletas, no sé, con el armamento que usaban los soldados, no sé, ya no es lo mismo y ahora mucha gente dice, bueno, esos refugios no son refugios, porque hay cortinas, porque hay persianas, porque hay televisión, o sea, al final de cuentas los refugios cumplen con su función, si bien entiendo, y también si bien entiendo no hay interrupción de energía eléctrica, no les quitan los servicios de agua, los suministros de agua y todo este tipo de cosas que pues antes eran pues parte de los horrores que se vivían en las guerras, ¿no? Recuerdo en la Segunda Guerra Mundial pues era parte de lo que obligaba como que a la rendición de los pueblos, ¿no? ¿Qué fue lo que tú experimentaste en cuestión de servicios y en cuestión de esta modernidad de la guerra? Sí, exactamente. Ahorita pues las guerras ya son un poco más estratégicas, de apretar botones para que se vayan los misiles y dar en los blancos que se requieren. Sin embargo, después de que pasaba pues la alarma, este tipo de bombardeos y cosas así, eh, pues la gente salía de manera normal y seguía haciendo su vida. O sea, Israel no se detiene. La gente pues está trabajando, lo que sí no iban los niños a la escuela, ahí sí se interrumpió las actividades escolares, Educativas. pero en todo lo demás, mercado, tiendas, Cine. sí, todo funciona de manera normal. En el momento en que suenan las sirenas, entonces sí a correr a algún refugio. Pero mientras tanto, las personas en Israel siguen haciendo su vida normal, van a cafés, van a restaurantes, ellos están, inclusive muchas de estas personas van a la playa, están ahí en la playa pues disfrutando de su día. Cabe señalar que en estos días que estalló la guerra, pues sí va a ser el Pride, de la organización lésbico gay que se juntaron ahí en Israel de distintas partes del mundo porque iba a ser una marcha pues muy Gigantesca. grande, Uh -huh. exacto. Entonces, pues muchas de estas personas que venían de varias partes del mundo, pues ya no pudieron hacer su marcha debido a esta situación, porque prácticamente si sonaban las sirenas al momento de la marcha, ¿dónde metían a A tanta tanta gente gente. en los refugios? Entonces, pues el gobierno de Israel prefirió suspender todas estas actividades. Sin embargo, muchas de estas personas pues estuvieron en la playa todo ese tiempo y ahí estuvieron y hicieron su vida normal, eh, Sin importarles sin, que imp- cayeran los sin misiles y importar todo. que sonaran las alarmas o todo lo demás. Ellos seguían, inclusive hasta en los antros iban sonaban las alarmas y pues desde luego pues a lo mejor se refugiaban en algún momento, pero ellos estaban de lo más tranquilo. Y así es el pueblo de Israel, o sea, de lo más tranquilo hacen sus actividades, a pesar de que están en una guerra,
pesar de que el país tiene 7 frentes de guerra abiertos. Entonces, pues ellos, pues con tantas actividades de guerra, pues ya están prácticamente acostumbrados. Y Acostumbrados. como decías, eh, pues nunca hay cortes de energía eléctrica, cortes de agua, no, nada de eso. No hay Entonces, falta de alimentos, no hay de desabasto de nada. Ellos tienen de todo. y más. Y más, exacto. Y bueno, pues es un país en franco crecimiento. Claro. Una vez pues que estás en medio de este conflicto bélico y todo esto, pues obviamente hay muchas horas de diferencia entre México e Israel. Tengo entendido que son 9 más o menos. ¿Perdiste comunicación en algún momento con tu familia o con la empresa donde trabajas, con Grupo Fórmula? La señal a veces era un poco deficiente, dependiendo del área donde estuvieras, pero pues la mayoría de las veces sí hubo comunicación directa, inclusive para hacer las transmisiones de pues las actividades reporteriles, pues sí se pudieron hacer, pudo salir la señal, inclusive pudieron salir muchos videos de los que estuvimos mandando para pues ilustrar cómo estaba aconteciendo esta guerra. Con tu familia tampoco perdiste comunicación. Sí, no, tampoco. ¿Y eso los mantuvo tranquilos o pues sí había cierto estrés? Sí, bueno, sí, claro, por supuesto que hay cierto estrés porque pues están las bombas estallando arriba de tu cabeza, pero pues tú tranquilizabas a la familia, diciéndole pues que todo está bien y pues que no se preocuparan de más. ¿No sentías miedo en ese momento cuando tenías comunicación con tu familia, con tu esposa, con tu mamá y pues empezaban a sonar las sirenas, las alarmas? ¿No sentías tú como que también había cierto temor de tu parte? Y además, bueno, tratar de tranquilizar a tu familia que está en México. Exacto, sí, claro, por supuesto que hay cierto temor, uno siente miedo de esa situación de que no vaya a caer una bomba por acá cerca y entonces sí, vamos a contar otra historia. Eh, pero prácticamente cuando sonaban las sirenas, pues muchas de las personas se iban a los refugios y uno como periodista pues va hacia afuera, ¿no? Entonces Siempre, buscando qué es lo que buscando, en está busca de pasando. la nota, en búsqueda de la nota. Una vez pues, tanto la embajada como el gobierno de Israel, pues, ven que las cosas se empiezan a poner un poquito, pues, más complicadas, se cierran obviamente los cielos a la navegación, pues tú prácticamente regresabas para el 14 de junio, este, y bueno, se retrasa todo tu regreso y bueno, te pones a cubrir todo este tema de la guerra. ¿Cómo salen? ¿Cómo logran salir de Israel? ¿Cómo es este acompañamiento que prácticamente les da pues tanto el gobierno como la embajada? No sé, cuéntanos. Sí, claro, pues el gobierno de Israel cerró la navegación aérea en el aeropuerto Ben Gurión y bueno, pues prácticamente todas las personas, nosotros, los turistas que estaban ahí, pues se quedaron varados en sus hoteles, no podían salir del país. Pues muchos de ellos comenzaron a hablar hacia sus embajadas porque había personas de muchísimos países que empezaron entonces sus embajadas a darles el apoyo necesario para poder sacarlos del país. Eh, a nosotros, en nuestro caso, como el grupo de periodistas que íbamos, la Embajada de Israel, México, bueno, pues hizo todo lo necesario para que estuviéramos lo mejor posible. Inclusive, bueno, pues prácticamente algunos de los compañeros hablaron hacia la Embajada de México y sí nos pidieron a lo mejor los números de nuestros pasaportes, pero hasta ahí quedó. Ya no hubo otro tipo de Acercamiento. acercamiento, de ayuda para ver cómo nos sacaban, porque también habían otras delegaciones de mexicanos que también estaban haciendo lo propio y querían salir del país. Entonces, bueno, pues quien nos dio a nosotros el apoyo fue la Embajada de Israel en México
y a través de sus gestiones es que se pudo salir a través de la frontera con Jordania. Perfecto, y pues regresas a México y regresas con nuevas experiencias. Periodísticamente, ¿cómo te sientes? Profesionalmente, ¿cómo te sientes? Pues bien, ¿no? Profesionalmente, pues haber cumplido un deseo que tenía de estar cerca pues, de un conflicto bélico, pues ya se vivió de cerca cómo es, la adrenalina que se siente, el temor que se siente a estar pues a la deriva y en un país totalmente ajeno al tuyo, eh, pues es una experiencia inolvidable. ¿Qué te hace reflexionar como persona esta experiencia? Pues una reflexión así es pues ser mejor persona, ser mejor padre de familia, ser un mejor esposo y estar queriendo siempre cerca de la familia. Con esa experiencia te quedas, con esa experiencia de vida te quedas hacia ti como persona y como periodista. ¿Te sientes orgulloso de haber cumplido con tu misión? Sí, por supuesto, porque a pesar de que no se iba para eso, uno sacó el trabajo que en ese momento estaba sucediendo, que pues por azares del destino te tocó y pues dalo a conocer ante ante el mundo, ante las personas por las que está transmitiendo tu medio de comunicación. Tenemos un tema pendiente con respecto a lo que viviste en materia ecológica, que al final de cuentas es mucho también de lo que nos ocupa en Puebla es Verde. Supongo que por el tiempo lo vamos a dejar a lo mejor como en pausa, como en stand-by, y a lo mejor pues nos regalas otro espacio de tu tiempo para comentarnos esta experiencia que tú viviste, ya no del lado tanto de la guerra, sino más bien de lo que observaste en materia de cuidado del medio ambiente, de en el tema de salud, de primeros auxilios y todas estos aspectos que en algún momento me has comentado, pero pues ahorita, pues bueno, el tiempo ya se nos termina. Te agradecemos mucho este espacio, te agradecemos mucho por tu tiempo, de verdad. Bienvenido a tu país, Gracias. bienvenido seguramente con tu familia, bienvenido a reencontrarte en una nueva experiencia como profesional y, como tú bien dices, a ser una mejor persona. Muchas gracias, Oscar, por esta entrevista. Ahí les encargamos que nos sigan en nuestras redes sociales y pues gracias, amigos, esperemos que sea de su interés esta entrevista como ha sido de nuestro interés pues poder platicar con Oscar. Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por habernos permitido acercarnos a esta parte de tu vida profesional. Muchas gracias a ustedes por el espacio y también muchas gracias al público de Puebla es Verde.